Es un gusto tenerlo con Gracias. nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos ahí en este auditorio. En esta ocasión les voy a hablar de la importancia de la correcta disipación de calor en el diseño de luminarias LED. En lo personal, llevo trabajando cerca de 23 años en lo que son fuentes de iluminación, tanto de estado sólido como tradicionales. Esto lo empecé cuando estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Sheffield, porque el grupo en el que yo estuve era una de sus principales líneas de investigación. De ahí, cuando regreso a México, me incorporo a un proyecto de CONACYT Pay, estos de estímulo a la innovación, en donde una empresa llamada Grupo Dipralite estaba interesada en diseñar luminarias LED. De hecho, era la única empresa mexicana con estas intenciones en aquella época. Ellos ya tenían trabajando con el tecnológico desde el 2011 aproximadamente, ya por ahí también más de cerca de 15 años. Cuando yo regreso en el 2013, me incorporo a trabajar con ellos y les voy a platicar rápidamente de todo lo que hemos hecho. Básicamente, este es el outline o descripción, contenido de la presentación. Y empiezo mostrándoles esta fotografía que es el mundo de noche. Es una colección de más de 300 fotografías tomadas por la NASA, es la más actual. Así se ve el mundo de noche. Quiero que observen cómo nos da una idea de la importancia de la iluminación artificial. También nos dice cómo está la distribución geográfica de la población. Podemos ver en la parte de Norteamérica que la mitad del país está concentrada la mayoría de la población en la zona este, en California una gran concentración, en México en la parte central, así como en la parte de América del Sur, lo que es Argentina, Chile, la selva amazónica se observa prácticamente en oscuridad. Vean Europa también, muy uniformemente distribuida la población, desde lo que es el Reino Unido, Europa en general, y África, distribución importante geográficamente hablando en el sur, ¿no? Lo que es South África. Y vemos la India, miren nada más cómo está ahí la densidad poblacional. China igual la parte este y Japón completamente iluminado. Esto nos da una idea, les digo, de cómo es el mundo de noche. Bueno, se estima que alrededor de 30 billones de lámparas se encuentran en uso en el planeta para cumplir nuestras necesidades de iluminación artificial, consumiendo cada año un total de 2.650 terawatts por hora. Esto es cerca del 19% de la energía eléctrica total producida a nivel mundial. Bueno, es una cantidad importante considerando que lo dedicamos a iluminación y nosotros pues no podemos vivir sin iluminación artificial, inclusive nuestros dispositivos, computadoras, pantallas, proyección, etcétera. Usamos cuestiones de iluminación artificial. Es importante, vale la pena mencionar que es importante no solo crear energías limpias, sino darle un uso correcto, un uso adecuado a lo que ya tenemos. ¿Qué pasaría si todas nuestras necesidades de iluminación fuesen realizadas a través de iluminación de estado sólido? En lugar de ese 19%, se estima que solo sería el 4% de la energía eléctrica producida para cuestiones de iluminación artificial. Bueno, esto nos provocaría un ahorro del orden de 1 billón de barriles de petróleo. Como saben, aquí en México, en Estados Unidos, en la mayor parte del mundo, sigue siendo las fuentes contaminantes la principal fuente de generación de energía. Y esta energía equivaldría a lo que se produce en 250 plantas nucleares de gran tamaño. Tendríamos también, desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, un ahorro de 270 millones de toneladas por año de CO2, de emisiones de CO2. Entonces, esto nos da una idea de la importancia de trabajar en las fuentes de iluminación, el impacto económico
perdón, el impacto ambiental, etcétera. Hoy en día, la mayoría de las necesidades de iluminación que tenemos se están cambiando a lo que es iluminación de estado sólido. Ya tenemos proyectores del que caben en nuestra palma de la mano, la señalización en general, lo que es el uso en pantallas para pantallas de televisión, pantallas en nuestra computadora, iluminación de día, que aquí no es obligatorio, pero en algunos países en la industria automotriz es obligatorio ya la iluminación de día en los vehículos. Y para esto, pues ya prácticamente vehículos modernos y sobre todo de alta gama usan tecnología láser y LEDs, o sea, los LEDs, para satisfacer estas necesidades. Bueno, aquí les muestro una lámpara de aplicación automotriz. Esta es de 14,000 lumens cada una. Quiere decir que, para ponernos en contexto, ¿qué serían 100 watts? Un foco tradicional de estos incandescentes de 100 watts nos producen 1,100 lumens aproximadamente. Entonces, estaríamos hablando que cada una de estas lámparas para la industria automotriz sería similar a tener en los faros de nuestro carro 14 lámparas de 100 watts de estas incandescentes. Pero aquí empezamos a ver el problema que presenta la iluminación de estado sólido, como todos los componentes microelectrónicos, la disipación de calor. Aquí podemos apreciar, voy a poner el señalador láser, podemos apreciar que esta lámpara LED de uso automotriz, pues aquí está, todo esto es un disipador de calor, además tiene disipación activa, es decir, este es un ventilador para poder disipar la cantidad de energía que se genera para estas aplicaciones. Otra de las ventajas de la iluminación LED en la industria automotriz es que la luz es muy direccional. Aquí tenemos una comparación de una iluminación estándar contra una iluminación de estado sólido. Bueno, en las ciudades no tiene mucho que prácticamente se han estado cambiando la iluminación tradicional, estas lámparas de halógeno de luz amarilla que veíamos antes, de vapor de sodio. De hecho son vapor de sodio la tecnología que veíamos en nuestras calles. Ahora las vemos prácticamente todas en luminarias tipo LED. Bueno, otra de las ventajas que tiene la iluminación LED es que podemos hacer diseños lúdicos, diseños muy llamativos para que tengan, pues, un impacto positivo en la arquitectura de nuestras ciudades. Y si nos vamos a cuestiones de ser más sustentable, como son de bajo consumo, estamos hablando de bajo wattaje por lo general, podemos, como en esta carretera en Estados Unidos, en donde a través de fotoceldas se almacena en baterías y en la noche pues tenemos iluminación, siendo un proyecto totalmente sustentable. Pues en la casa, en nuestras casas ya existen reemplazos para prácticamente todas las fuentes tradicionales de iluminación, con lo que es tecnología de estado sólido. Podemos jugar con colores, etcétera. No se diga en señalización en la industria del transporte, en los aviones, en los autobuses, en los puentes. Prácticamente la iluminación de estado sólido pues está jugando un papel muy importante. Nosotros llegamos un poco tarde a eso en México. Esta foto, en lo personal, yo la tomé en Shanghai cuando fuimos al LS, que es el iSource Symposium 11, fue en el 2007. Entonces me llamó la atención que en el 2007, cuando nosotros prácticamente no usábamos iluminación de estado sólido en México, en Estados Unidos muy poco, en Asia era el pan de cada día. Por eso nos llevan muchos años de ventaja, principalmente chinos, japoneses, coreanos. Entonces, 2007, esta es la famosa TV Tower, y pues las barcazas en los edificios, todo era LEDs para publicidad, etcétera. Entonces, en esa época me impresionó mucho, por eso muestro esta foto. Eh, Plazas comerciales, esta es una plaza nueva que se construyó aquí en Morelia, también totalmente usando tecnología de estado sólido.
y usando lámparas IP68 para fuentes, etcétera. Estas son normas para, en este caso nos dicen que podemos operar estas lámparas, por ejemplo, bajo el agua, como en el caso de fuentes. Tenemos iluminación tradicional, los famosos focos incandescentes, y lo que en un momento el gobierno promovió, las famosas lámparas ahorradoras. Y aquí está su reemplazo en LED. Sobre todo, debemos de atacar mucho lo que es el uso doméstico, uso comercial, uso industrial, de este tipo de luminarias. Aquí tenemos los reemplazos para ese tipo de iluminación. Vuelvo a insistir, una fluorescente compacta o llamada ahorradora contra lo que son luminarias LED de alta calidad. Ahorita les voy a platicar sobre esto. Para la industria tenemos también que estas barras que veíamos por ahí en las naves industriales, también existe ya su reemplazo en lo que son LEDs, sin problema, ¿no? Y aquí para ponernos en contexto, que ya lo saben, ¿qué son los LEDs? Es el acrónimo de Light Emitting Diode, un diodo emisor de luz. Existen muchos empaquetamientos, tecnologías de empaquetamiento. De las más tradicionales o más conocidas son los COBs, SMDs. Tenemos otras como el DIP, el CSP, el chip COB, es decir, existe una infinidad de empaquetamientos, algunos ya más modernos, pero básicamente son fabricados con, estos semiconductores son fabricados con compuestos del grupo 3, aluminio, indio, galio, y del grupo 5, nitrógeno, fósforo, arsénico, y sus diferentes combinaciones. Bueno, un concepto importante para la industria de la iluminación es el famoso CRI, Color Render Index. Este valor nos da una comparación con lo que es nuestro marco de referencia. La mejor fuente de iluminación que tenemos, pues, es el sol. Ese es nuestro marco de referencia. De las fuentes de iluminación artificiales, ¿cuál es la que más en características se asemeja al sol? Ahorita vamos a ver el espectro. Pues contrariamente o contraproducentemente, serían las incandescentes o de halógeno, que estamos tratando de que ya se prohíba su uso principalmente aquí en México. En otros países ya está prohibido. Tiene un CRI de 100, es decir, son las mejores fuentes artificiales que podemos producir en cuanto a características de iluminación. Por ahí los LEDs tienen un valor de CRI de 70% y ahí empezamos a bajar. Las de vapor de sodio tienen un CRI de 0. Es decir, ¿cómo debo de interpretar este valor de CRI? Que si vemos un objeto bajo una fuente de iluminación, debemos de ser capaces de ver su color, sus características. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a un centro comercial y observamos una prenda, unos calcetines y decimos, bueno, estos son café oscuro, azul o negros? No podemos distinguirlos porque precisamente depende de la fuente de iluminación artificial con la que lo estemos viendo, sus características. Por eso es muy importante este número, el CRI. Les decía las de vapor de sodio, por eso había anteriormente muchos accidentes, no podíamos saber si los colores de los vehículos, si era rojo, era café, o era guinda, porque tienen un valor de 0, y les digo, hasta hace poco se han venido sustituyendo en la mayoría del país estas lámparas amarillas que se usaban en la iluminación pública. Aquí tenemos el espectro de radiación electromagnética. Como bien sabemos, nuestros ojos pueden ver desde 400 hasta 700 nanómetros. Este es el espectro de la luz solar. Observen que es un espectro cuya intensidad es muy uniforme para todas las longitudes de onda. Si nosotros estamos en una longitud de onda de 500, estaríamos viendo un color amarillo. Si nos vamos a 600, 650, ya empezamos a ver rojos, y después de 700 tenemos el infrarrojo. Antes de los 400 tenemos la radiación UV. Entonces, este es el espectro del Sol, y como pueden ver, las lámparas incandescentes, les digo que son las que mejor semejan o asemejan el espectro solar. Aquí está su espectro, es muy parecido, solo baja mucho hacia la parte de los 400 nanómetros y crece hacia la parte
de lo que es el infrarrojo. Por eso es que estas lámparas pues no pueden sustituirse con iluminación LED de estado sólido. Por ejemplo, para calentar carne, hay gente que lo usa en las carnitas, aquí en Michoacán es muy típico, que tú ves en los puestos de carnitas estas lámparas incandescentes para calentar, porque precisamente están emitiendo en el infrarrojo gran cantidad de esa radiación que emiten. Y aquí está el espectro de una lámpara de estado sólido, LED. Básicamente sale desde los 400 y llega a los 700. Entonces, lo que emite, todo está en la parte visible. Esa es una de las ventajas de los LEDs, que no tenemos radiación en la parte del UV. Hay gente que es muy sensible, tiene problemas de piel con el UV, pues los LEDs no te producen eso. Aquí están los fluorescentes y nos damos una idea de cómo es el espectro. Aquí les muestro tres fuentes de iluminación iluminando el mismo objeto, esta manzana. Observen cómo las características se ven de diferente forma. Aquí les lo retaría, no le puse número, pero ¿cuál consideran que es la mejor fuente de iluminación en cuanto a características? Me pueden decir la de la izquierda, en medio derecha de su pantalla. Les digo, una de ellas es LEDs, la otra es fluorescente y la otra es incandescente. Podemos ver ahí sus características, como si los objetos cambian dependiendo la fuente de iluminación que estemos usando, ¿no? ¿Qué hacemos? No sé. ¿Cuál sería, por ejemplo, los LEDs, la de LEDs? ¿La izquierda o la derecha? ¿O la del medio? Votación. ¿Quién vota porque el LED sea del lado izquierdo? Ok. Centro. Bueno, por mayoría, Cristóbal, comentan que la LED está en el centro. Yo pienso que la del lado izquierdo. Es la del lado izquierdo, así es. Es la del lado izquierdo. Observen que una manzana tiene estas vetas, estas características, como si las podemos ver mejor. Por ejemplo, esta es una... Se cortó el audio. Hombre, pero habla sin parar. Se cortó el audio, tipo Cristóbal. Se cortó el audio cuando está como la manzana. Me compare que no está investigando. Yo creo que no. Este tipo de lámparas es muy grande. Cristóbal, ¿me escucha? Estaríamos gastando alrededor de 655 y de estado sólido 561. Bueno. Cristóbal, lo que pasa es que cuando estás con la manzana, se cortó el audio, no te pudimos escuchar. Si puedes volver a la parte de la manzana. Ok. Les comentaba que, si ya me escuchan bien. Sí, ya está bien. Les decía que a veces no nos damos cuenta de eso, de lo que les comentaba del CRI, de ese Color Render Index, cómo bajo una fuente de iluminación no podemos ver las vetas de la manzana, y en otro tipo de fuente de iluminación sus vetas están muy marcadas, o sea, así como la veríamos bajo la luz del sol. Entonces, vuelvo a insistir, la mejor, la que te permite ver las características, colores, todo como lo vemos prácticamente bajo la luz del sol, es la de halógeno, la incandescente. Por eso es que se usaban estos dicroicos en joyería y se siguen usando, porque tú ves una joya bajo esa luz y te llama la atención comprarla, ¿no? Por sus brillos, etcétera. Es como verlo bajo el sol. Bueno, aquí les comentaba que la tecnología LED, en lo que son los LEDs y la iluminación, no se utiliza el término, de hecho, es eficacia, ¿no? Esto lo tomé de un artículo, pero es eficacia el término correcto, no eficiencia. Eficacia es número de lumens por watt. Aquí vemos que la incandescente nos da 25 lumens por watt, la fluorescente 73 y de estado sólido 96 y va en incremento. Esto, de hecho, ya ahorita, hoy en día, esta presentación, parte de esta información la presenté en la Universidad de Guanajuato en el posgrado de ingeniería mecánica, y en esa época, hace un par de años, esto era el valor ahorita
reciente estamos ya cerca de 200 lumens por watt, entonces eso nos da una idea, ¿no? Les decía que las diferentes aplicaciones, hay algunas que las no podemos hacer sustitución todavía, como en el caso de, y no va a poder ser como las incandescentes para cuestiones de calentamiento, y ya en las lámparas, también cuando compras una lámpara, aparece información, ¿no? Esto en Estados Unidos es obligatorio, en donde tenemos que tú compras una lámpara y dices, bueno, te preguntan qué temperatura de color quiere de su lámpara. El sol es un cuerpo negro que emite a 6000 kelvins. Nosotros podemos ver aquí que 6000 kelvins se le llama luz de día. Tú compras una lámpara que es luz de día y la luz es blanca. Si compras una lámpara con temperatura de color de 3000 kelvins, la luz es amarilla. Un poco más abajo tiende a rojo. Si te vas más arriba, tiende a azul y después a verde. Por eso hemos visto algunos carros en sus faros usando otros tipos de tecnología que no son de estado sólido, que la luz es azul o verde porque sus temperaturas de color son muy altas. Esto es lo que se conoce, les digo, como temperatura de color. A mí en lo personal me gusta la luz blanca, temperatura de color de 4500 a 6000 kelvins, es la famosa luz blanca. Países europeos, algunas partes de Estados Unidos, estadísticamente está demostrado que ellos prefieren la luz amarilla por cuestiones de que la luz amarilla les da sensación de calor. Y aquí es al contrario, no sé, en Ensenada, nunca he estado, pero aquí en Morelia la temperatura promedio ahorita, por ejemplo, estamos a 20 grados y en el verano días calurosos 34, 35 y quiere uno llegar a una iluminación blanca, te da la sensación de frescura. Eso es les digo, es algo psicológico. Bueno, esta foto la tomé en el 2000, que fue 11, cuando fuimos lo que es la Feria de la Iluminación. Esto fue en Filadelfia. Tardamos 5 horas en recorrer todos los stands donde están todas las compañías del mundo presentando sus nuevos productos. Bueno, de aquí, Grupo Dipralight se acercó a nosotros para que le diseñáramos una lámpara tipo bulbo para empezar. Después estaban interesados en lámparas para uso para vía pública. Esa es la lámpara que nosotros diseñamos en el tecnológico, ahorita se las muestro en general, se divide básicamente en un socket E36. Esta fuente de poder fue un proyecto multidisciplinario, la diseñaron los del Departamento de Ingeniería Electrónica. Este es un difusor y el disipador de calor, y el COB también lo hicimos nosotros aquí. Esta es tecnología COB, este es ahorita les platico cómo se conforma. Así es como se ensambla, se pone la fuente de poder, se arma y tenemos la lámpara funcionando. Bueno, esta tecnología COB, este es el famoso Metal Core. Aquí colocamos los chips LED y se conectan a través de cables que son de oro. Bueno, este es el disipador de calor que diseñamos, el COB, cómo va conectado, cómo va ahí a través de una tornillería sujeto y pasta térmica al disipador de calor. Aquí tomé esta foto del tamaño de los chips LED, son estos, cada uno es de 1 watt, para que nos dé una idea del tamaño que tienen. Tenemos que soldarlos, bueno, para eso hay equipo especial que compramos aquí a través de un microscopio. Les decía, este es el equipo para soldar los chips LED. Este es un rollo que es un cable de oro. Y esta es una fotografía óptica de un microscopio óptico de cómo se ven. Y esta de aquí ya es la de un microscopio electrónico que tenemos aquí en el tecnológico. Nos da la dimensión exacta, 1.1 milímetro por 1.14 aproximadamente. Vemos defectos de fabricación, estos son defectos de fabricación, etcétera. Aquí son donde se hacen las conexiones y se conectan en serie. Aquí una ampliación de lo que es este fenómeno, estos defectos que tienen, nosotros no los hacemos en México, déjenme decirles que lo que son estos semiconductores, estas cuestiones son importadas, nosotros los importamos. Aquí está la conexión, las conexiones de los chips LED sobre el Metal Core. Bueno,
Nosotros también trabajamos en la mejor forma para que los gaps, esos huecos que quedan de aire una vez que se coloca pasta térmica sobre los chips LED, aquí está la pasta térmica, existe una gran variación. Esto es un artículo que ahorita vamos a sacar, porque hicimos un estudio estadístico de cómo mejorar la unión para bajar esa resistencia térmica de contacto en lo que son los chips de LED con los metal cores y los disipadores de calor. Bueno, después se le coloca un anillo de silicón y ponemos fósforo. El fósforo, hay varios tipos de fósforos, dependiendo del tipo de fósforo, vamos a tener luz cálida, acuérdense, 3500 kelvins, y luz blanca, 4000 a 6000 kelvins. Depende este fósforo. Se coloca el fósforo, lo llevamos a un horno, y de aquí tenemos nuestros primeros prototipos alfa. Esto fue lo que primero hicimos. Estamos aquí probando los famosos COBs para después llevarlos a las lámparas. Aquí nos da una idea de la problemática de la iluminación de estado sólido. Este es un COB simplemente conectado a una fuente de poder sin disipador de calor. Vean la temperatura en los chips LED con una cámara termográfica, 185.4 Celsius, e iba en incremento. Aquí las soldaduras se desprendieron, a esta temperatura falló. Quiere decir que esto va en incremento. Por eso la necesidad de un disipador de calor, disipar el calor. ¿Qué pasa cuando la temperatura en la unión de estos chips con el metal core es mayor a 100 grados? Eso es lo que se recomienda de acuerdo a estándares para que estas lámparas te duren 10 años. La vida útil con el mismo flujo lumínico, la temperatura no debe de subir de 100 grados Celsius en la unión de los chips LED con el metal core, en esa famosa interfaz. Si la temperatura, tú lo puedes operar a temperaturas mayores, como ocurre con lámparas chinas que compras en precios muy baratos. Las temperaturas de operación en pruebas que hemos hecho de ingeniería inversa y operación de estas lámparas que hemos importado de China, sobre todo las de bajo costo, son temperaturas hasta de 150 Celsius. ¿Qué quiere decir? Ocurre degradación de los materiales de origen térmico. Y estas lámparas, pues sí, te costaron 30 pesos, 40 pesos o menos, pero en poco tiempo, pues las vas a estar tirando a la basura. La mayoría de ellas no fallan catastróficamente, es decir, no se apagan, sino simplemente vas a ver una reducción en flujo lumínico hasta que prácticamente son inservibles. Bueno, empezamos a diseñar disipadores de calor, que esto ves en muchos artículos que hay una serie de materiales que se usan para crear disipadores de calor. Nosotros usamos el C-Selector y C-Sedupack, que es un software de selección computacional de materiales, en la cual te da algunas gráficas en donde tú pones el precio contra la base de datos de materiales y pidiendo una propiedad, en este caso conductividad térmica. Nosotros encontramos algunos materiales pues con unas excelentes conductividades, pero a un costo prohibitivo. No estamos hablando en dólares por kilogramo, que son imprácticos. Los mejores materiales que encontramos son aluminios, aleaciones 70-20, aleaciones 60-63, de acuerdo a este software, aquí está, son aluminio. Pues decidimos hacerlos en aluminio de acuerdo a esta selección de materiales, además de propiedades mecánicas que son muy importantes para el diseño de disipadores de calor. Y este es un render de la lámpara, les digo, que diseñamos. Pues aquí estábamos en la fase de diseño, nuestra selección, perfecto, los disipadores así los vamos a hacer. Observen que la idea es que la convección juega un papel muy importante, sobre todo para este tipo de tecnologías, pues es convección natural. En las aletas de enfriamiento les hicimos unas perforaciones. Yo tenía estudiantes de licenciatura y de maestría trabajando exclusivamente en el diseño de diferentes tipos de disipadores de calor. Aquí está, les decía, la fuente de poder.
y diseñamos una gran cantidad de disipadores de calor, que déjenme comentarles, muchos de ellos, si checan en el INPI, si verifican en el INPI, tenemos concesiones de los modelos industriales que nos otorgaron por los diseños. Nos dedicamos a diseñar y a generar disipadores de calor. El problema está el costo que teníamos. Aquí les voy a mostrar algunos de los que ya hicimos físicamente. De hecho, estos que están aquí están protegidos en el INPI, pero logramos hacer lámparas LED. Esto fue nuestro primer prototipo, nuestros primeros prototipos. El costo, cuando nos juntamos con los empresarios, les dijimos, sí, pudimos hacer lámparas LED, pero el costo del prototipo es de 700 pesos, cuando las lámparas de Osram y de Philips, las de mejor calidad en su momento, te costaban 150 pesos. El empresario pues casi se va de espaldas. El CONACYT, pues en realidad reportamos la parte tecnológica, ellos no están tan interesados, como era un proyecto PEI, no estaban tan interesados en la parte de la comercialización, pero el empresario casi se va de espaldas cuando le dijimos, mira, sí, del PEI logramos hacer lámparas, pero de 700 pesos, que era lo más caro de esta tecnología, los disipadores de calor. Estos disipadores, estos los hicimos en unas aleaciones, la ADC 12, que son especiales para disipadores de calor, 6063, 400 pesos nos salían los disipadores ya después de manufactura. Importamos unos disipadores de China, importados para las mismas características, nos costaban puestos en México 30 pesos. Entonces fue cuando dijimos, ¿cómo le hacen estos chinos para producir disipadores de calor puestos en México en 30 pesos? Les hicimos ingeniería inversa, hicimos algunas pruebas destructivas, llevé partes de estos al microscopio electrónico, hicimos unos EDS y vimos que no era aluminio lo que ellos estaban metiendo en los disipadores, era un cóctel, como si sus disipadores fueran hechos de colección, de esos que llevas a la basura, ¿no? De los que colectan latas de aluminio de las cervezas, de pedazos de ventana, de todos. O sea, era un cóctel de 20, 30 compuestos que yo decía, pues en realidad estos disipadores están hechos de basura comparado a los disipadores de calor que nosotros hicimos, 99.99% aluminio, ¿no? Bueno, entonces pensamos, ok, hay que competirle a los chinos, si no, nunca vamos a poder entrar al mercado. ¿Qué hicimos? Pues analizar todo el problema de la disipación de calor en luminarias LED. Una de las herramientas que nos sirvió mucho fue la modelación computacional, el CFD, que como ya sabemos, el CFD es Computational Fluid Dynamics, es modelación, estamos usando computacional, en donde básicamente usamos el método de los volúmenes finitos porque nosotros usamos ANSYS Fluent. Todas estas son técnicas numéricas para resolver las ecuaciones gobernantes de estos fenómenos de transferencia de calor. Nosotros nos fuimos por el método de los volúmenes finitos a través de Fluent. Bueno, aquí encontramos que si nosotros, para reducir el costo de los disipadores, quitábamos aletas, es decir, menos aletas de enfriamiento, la temperatura subía, más aletas de enfriamiento, la temperatura bajaba, pero también aumentaba el costo de los disipadores. Por ahí empezamos a atacar, además del peso de las lámparas, etcétera. Analizamos las fuentes de poder, hicimos también termometría, termografía de las fuentes de poder para ver por qué ese calentamiento también, cómo podíamos disiparlo. Teníamos por ahí un integrado que estaba casi a 100 grados Celsius. Luego analizamos la lámpara completa para ver qué pasaba con estas, les digo, con el CFD y también parte experimental. Nosotros nos fuimos a lo tradicional. Dicen que hay que romper el molde. Aquí todos los arreglos de chips los hacen en esta forma. Aquí les voy a mostrar una mayor ampliación.
Este es el COB, y cuando compras lámparas con esta tecnología, todos acomodan los chips LED en esta forma rectangular, y nosotros pensamos, bueno, si nos vamos al estado del arte, por ahí había un artículo donde decía, si separas los chips LED, va a influir en la distribución final de temperaturas. Y ese artículo se nos hizo muy interesante. Nosotros nos fuimos más allá, como teníamos todo el equipo para producir estos COBs, pensamos, ¿qué tal si nos vamos a crear diferentes arreglos? Es decir, en lugar de que sea rectangular, nos ponemos en forma circular, en forma de estrella, y creamos así algunos. Este es el tradicional. Tú compras esta tecnología y así siempre la vas a ver. Luego nosotros hicimos este arreglo de estrella, este arreglo circular con los chips LED más juntos. Hicimos modelaciones primero y después con termografía, y efectivamente sí había un cambio en la distribución de temperaturas. Había algunos arreglos cuya temperatura final en el metal core era menor, significando mayor vida útil de los dispositivos. Acá está con termografía, y nosotros llamamos a estos arreglos M1, M2, M3 y M4. Aquí están las temperaturas que se lograban de interfase. Estas dos, el M1 y el M2, pues eran fabulosas. Les decía que con que fuesen menor a 100 Celsius, se garantizaba que estas lámparas iban a durar 10 años, cuando menos. Pero el M3 y el M4, las temperaturas estaban arriba de 100 y por forma significativa. Vean, desde 90 estamos hablando de 24 grados de diferencia. O sea, ¿cómo sí influye la forma del acomodo de los chips LED? Bueno, nosotros tenemos una esfera integradora que les presumo que somos de las pocas instituciones que tenemos una esfera de estas. La importamos de Alemania, aquí está certificada, etcétera, para cuestiones fotométricas y radiométricas de las fuentes de iluminación. Es de Gigahertz Optics. Aquí tenemos el fotoespectroradiómetro. Hicimos mediciones, bueno, sí, si mueves los chips LEDs, haces que las lámparas operen a menor temperatura. Pero ¿qué pasa con la emisión? ¿Qué es lo que nos importa? Entonces, aquí están los arreglos, les decía, el tradicional contra el circular, el estrella y el circular con los chips más juntos, pues había una diferencia en cuanto al espectro. Esto quiere decir calidad de la iluminación. Entonces, esto por ahí lo publicamos en un artículo en donde sí, efectivamente, había mucha gente jugando con los arreglos, pero la calidad de la iluminación se cambiaba completamente. Ahí está demostrado con estas gráficas. Usamos termometría para medir, o sea, nos fuimos con todo para medir estos fenómenos. La modelación, aquí está la lámpara con la termografía y nuestro modelo CFD, solo tuvimos variaciones de máximo 5 grados Celsius en unas zonas, entonces nuestro modelo era completamente predictivo. Aquí está la modelación, esto es real de la fuente de poder, parte de modelación, y eran muy reales nuestros resultados de la modelación comparado con la parte experimental. Bueno, nos fuimos a aplicar otra tecnología que fueron los famosos tubos de calor. Estos tubos de calor consisten en que tú pones la zona, en este caso el COB, cerca de esta zona donde tenemos un fluido, el calor entra al fluido, se evapora, se va a esta zona y de aquí sale al ambiente. Hicimos varios prototipos para ver si podíamos, en lugar de disipadores, implementar heat pipes o estos famosos tubos de calor. Y aquí están nuestros COBs sobre algunos diseños de tubos de calor. Los instrumentamos, etcétera. Y el detalle estaba aquí. Si estos tubos de calor tienen que ser muy largos, pues serían imprácticos para las lámparas. Hicimos una modelación en donde para lo que es, déjenme ver aquí, que arranque esta cosa. Bueno, la modelación nos mostraba aquí que se evaporaba el fluido, llegaba a la zona fría, pero no condensaba.
Esto la conclusión fue que teníamos que tener tubos de calor muy grandes para que esto funcionara. Esto era el problema, un gran problema. Y les digo, la modelación nos lo demostró y la parte experimental nos lo demostró también en este proyecto. Aquí está la termografía de estos prototipos. Sí, los tubos de calor, pero ya muy grandes, sí teníamos temperaturas aceptables. Les digo, tubos de calor muy grandes que no podíamos implementar en lámparas. Con esto ganamos lo que fue el premio estatal a la innovación, pero les quería rápidamente mostrar cómo después continuamos con esto, trabajando en este proyecto, y la idea es ganarles a los chinos. La idea era ganarles a los chinos. Después creamos disipadores de calor donde todo mundo en la industria de la iluminación y la electrónica se está peleando por crear disipadores de calor de diferentes geometrías. Por ahí una de las locuras que un día se me ocurrió fue decir, ¿y qué tal? Vamos a hacer estos experimentos. ¿Qué tal si un disipador de calor creamos todas las geometrías que nos imaginemos? Aquí hicimos 4, pero ahorita estamos completando este estudio para un diseño de experimentos con 30 para poderlo publicar. Hicimos 4. Aquí están los planos, acá están lo que es la PCB, pero cumplen con algo interesante, la relación área superficial, volumen del material. Entonces, aquí está, les digo, el PCB para estos disipadores, y todos tienen esta relación. Miren, aquí está la relación, los llamamos disipador 1, 2, 3, 4, les digo, ahorita la ampliamos a 30 porque era crear 30 geometrías diferentes, pero la relación área-volumen era similar. Y encontramos que no importa la geometría que tú hagas para las lámparas, van a disipar igual en las mismas condiciones de operación si se cumple esta relación área-volumen. Nosotros lo probamos, les digo, para baja potencia, aunque se puede extender la teoría para alta potencia. Y efectivamente, miren, les voy a mostrarnos ya porque ya el tiempo está encima. Aquí está la parte del maquinado que hicimos, las pruebas. Hicimos unos que les digo, esto va para mucha, porque tenemos muchos años trabajando en esto, pero les voy a mostrar los resultados de los disipadores, cómo funcionaban ya en operación, porque ya el tiempo ya está encima. Aquí están. Los de aluminio en lo que era el SMD 1, 2 y 3, porque era empaquetamiento SMD el que usamos aquí, 105 grados, 100 y 95. Y vean los que tenemos, esto es cómo se comportan los demás, o sea, prácticamente, y en la base era la misma conclusión, ¿no? O sea, aquí también tenemos el error que se producía, era un error muy pequeño. Y luego nosotros también comentamos, ¿qué tal si los disipadores de calor los creamos de núcleo polimérico, es decir, que sean de polímero con un recubrimiento metálico? La modelación nos dijo que si haces un recubrimiento metálico de 0.3 de milímetro, van a disipar igual que un disipador sólido. Y bien, aquí creamos uno de ABS con recubrimiento de cobre, 108 grados, 107, comparado con los de metal sólido, no hay mucha diferencia. La ventaja sería que un disipador de polímero con recubrimiento metálico cuesta centavos. Cuesta centavos, a diferencia, ahí están los costos, por ejemplo, para algunos de cobre, el ABS, entonces estamos hablando que nuestros disipadores estarían costando 0.03 de dólar. Esa sería lo nuevo que estamos haciendo. Para una publicación ahorita les comentaba que lo ampliamos para 30 para demostrar esa hipótesis, y en eso estamos actualmente, en lo que es disipación de calor. Pues me pasé por 3 minutitos.